Pues Calderero, ya puedes lanzarte con el análisis. Vale, vale. Mira, antes de empezar el capítulo 26 con el análisis, quería lanzar como unas pequeñas, no sé llamarlo tips o no sé cuál sería la palabra, pero bueno, un poco de introducción, vamos a decirlo así mejor, de lo que, para tener en contexto la historia, ¿no? Es una historia al final un poco mitológica, vamos a decir así, o folclórica, ¿no? Pero tiene una raíz de verdad, ¿no? Hay personajes o gran parte de verdad, pero no podemos tomarlo todo como algo literal, ¿no? Entonces, voy a citar al propio Quoth, ¿vale? Porque, bueno, en el capítulo 6, que ya lo leímos, El precio de los recuerdos, cuando el cronista dice que viajaba con un amigo tuyo, Scarpi, Code, en este caso, todavía no, dice que debí imaginar que él sería el primero en encontrarme, ¿no? Dice, sois los dos unos propagadores de rumores. Lo digo porque vamos a leer la historia de un propagador de rumores en palabras de Quoth, ¿no? Y incluso un capítulo antes, capítulo 5, en notas, que también lo leímos en su día, pero lo quiero refrescar, le dice Quoth a Bast, no te creas todas las historias que te cuenten, Bast. Las historias mienten. Y el recurso de la mentira es una cosa que Patrick ha utilizado muchas veces, muchas veces. Y de hecho, este capítulo termina con cuando acaba la historia Scarpi y Quoth va a hablar con él. Scarpi le dice, todas las historias son ciertas, pero esta pasó de verdad, si eso es a lo que te refieres. Más o menos. Hay que ser un poco mentiroso para contar bien una historia. Demasiada verdad tragiversa los hechos. Demasiada sinceridad te hace parecer falso. Es decir, que esta historia que nos va a contar Lanre y Selitos está tragiversada ya por el propio Scarpi, ¿no? O sea, es una cosa que el propio Scarpi, pues bueno, no reconoce que no es cierta al 100%, ¿no? Que es verdad, los hechos, o parte de los hechos, posiblemente sean ciertos, pero no están como aderezados o cortados, ¿no? De hecho, se dice, pues, en el capítulo precisamente de Dena, de Dena, el temor de un hombre sabio y Quoth, cuando Dena canta la historia del Lanre, pues bueno, que la historia Quoth dice que la historia depende de donde pongas tú el final. Entonces, claro, depende de donde pongas el final de una historia, tiene un significado u otro, ¿no? Porque lo de cuando, ¿no? En los cuentos dicen vivieron felices, ¿no? Y comieron perdices, posiblemente, pues los protagonistas en ese momento pues se acaban de casar con 30 años, ¿no? Y la vida es mucho más larga, ¿no? Ahí pasan más cosas, ¿no? Y todo el mundo tiene luces y sombras, ¿no? Entonces, es un poco así. Entonces, depende de donde pongas el final, pues tiene una interpretación u otra. Y también depende de quién la cuente, ¿no? Dicho esto, también quiero recordar dos cosas. Primero, en nuestra mitología, o la mitología clásica, siempre una cultura ha heredado los dioses de la cultura anterior y los ha cambiado de nombre y de propiedades y a lo mejor ha hecho otro tipo de milagros, pero un poco lo que hoy en día se llama el lore es parecido o el mismo, ¿no? Y así tenemos a Zeus en Grecia y después Júpiter en Roma, o Neptuno y Poseidón, ¿no? Que son dioses equivalentes, vamos a decir así, con nombres diferentes, con hazañas parecidas, pero con interpretaciones diferentes según la cultura del momento, ¿no? Es decir, que ninguna cultura se inventa nada de cero, bebe de las anteriores. Es decir, exactamente. Claro, o sea, el cristianismo bebe de Egipto y Egipto bebe de Sumer y así, ¿no? O sea, tiramos atrás y en muchas otras culturas, ¿no? Entonces, aquí pasa igual. Y Rutherford lo sabe y lo ha comentado en sus entrevistas. Es decir, todo esto lo estoy poniendo en aviso de lo que vamos a analizar ahora, que hay que tomarlo siempre con pinzas y que hay mucho metalenguaje en todas las historias, ¿no? Y mucha metáfora y luego mucha transgiversación. Está muy transgiversada. Y luego también depende de quién la cuente. No lo mismo lo que nos cuenta Scarpi que lo que cuenta Trappist, aunque sea una historia parecida o las mismas raíces, que lo que cuentan los Adem, etcétera. Depende de la cultura, pues esto, ¿no? Y los nombres también cambian. El ejemplo claro es Quoth, que es Maedre, que es Sadikar, dedo de luz, que es seis cuerdas, que es muchos nombres, ¿no? Que es Quoth, el arcano, que es Cote, ¿no? O Code. Entonces, al final, si alguien te cuenta una historia de Maedre y luego te cuenta la historia de Quoth, parecen dos personajes diferentes, son el mismo. Y eso también lo vamos a ver. Entonces es posible que veamos algún nombre hoy
que luego en otra historia tenga otro nombre. Y no son personajes diferentes. Y lo que vamos a intentar esclarecer, si podemos, no, por lo menos nuestras hipótesis. Obviamente, solo lo sabe Patrick, ¿no? Y por último, antes de empezar a leer el capítulo, os voy a leer un par de fragmentos para ponernos en situación del temor de un hombre sabio. El primero es del capítulo que Dena y Quoth están... Que Dena, vamos, le canta la canción a Quoth sobre el Anre, ¿no? La que ella ha compuesto. No tengo aquí el nombre del capítulo, a ver un segundo, lo miro para que la gente lo pueda ubicar. Sangre y tinta. Aquí es donde Quoth nos dice que cada historia depende de donde pongas el final, ¿no? Y entonces, la historia que vamos a leer hoy, del capítulo 26 de Scarpi, de sobre el Anre y Sélitos, aquí la vemos contada por Dena, donde el Anre es el héroe y Sélitos es el enemigo. Entonces, lo voy a leer, que es muy breve, para cuando lo leamos hoy tener en cuenta que hay otra versión de la historia en el cual los buenos son los malos y los malos los buenos. Y como en toda guerra, cuando hay dos bandos, no hay buenos ni malos. Depende de qué lado estés de la historia o de qué nación estés, ¿no? Pues te encontrarás que tus héroes serán los villanos del enemigo y viceversa, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Así que, bueno, lo leo muy brevemente y luego empezamos con el capítulo. Dice que la canción dice: venid y oíd con atención esta trágica canción sobre un país ensombrecido por el mal y sobre aquel que alzó su mano contra el cruel destino. Buen Lanre, de esposa, vida, orgullo despojado, jamás cejó en su empeño denodado y en lucha desigual cayó y fue traicionado. Estoy preparando un vídeo, esto es un poco, que es sobre el paralelismo de la vida de Lanre y de Quoth, que lo subiremos a YouTube. Ya sé que hemos prometido algunas cosas que todavía no han llegado, pero bueno, esta semana ya estamos en ritmo normal y lo vamos a ir subiendo porque es muy interesante la cantidad de puntos que tienen en común, ¿no? Entonces, sigo en el capítulo, dice que cantó la historia de la caída de Mirtariniel, de la traición de Lanre, y es la historia que yo había oído contar a Scarpin Tarbin. Sin embargo, la versión de Dena era diferente. En su canción, Lanre estaba descrito con tonos trágicos, un héroe tratado con injusticia. Las palabras de Sélitos eran crueles y mordaces. Mirtariniel, un laberinto, esta palabra es importante, que había sido mejor entregar al fuego purificador. Lanre no era un traidor, sino un héroe caído. Muchas cosas dependen de donde pongas fin a tu historia. Y la de Dena, como decía antes, ¿no? Terminaba cuando Sélitos maldecía a Lanre. El final perfecto para una tragedia. En la historia de Dena, Lanre era un incomprendido al que no trataban como se habría merecido. Sélitos era un tirano, un monstruo loco que se arrancaba furioso un ojo ante las astucias artimañas de Lanre. En su historia tremenda y dolorosamente errónea, según Quoth, claro, ¿no? Entonces, la canción se llama La canción de las 7 penas, cuidado, se llamó así, y la compuso Dena y él fue la primera persona que la oyó, ¿no? Esto lo podemos encontrar en Sangre y Tinta, el temor de un hombre sabio, como he dicho, ¿no? Y por último, ya empezamos con el capítulo de hoy, para poner en contexto también, bueno, si queréis hacer un comentario sobre lo que he dicho hasta ahora, de la mitología, los nombres, y que voy un poco lanzado, podéis hacerlo, obviamente. Y así, antes de empezar el capítulo, no sé qué, sobre todo esto, ¿no? De las historias miente, lo que Rufus hasta ahora ha utilizado de recurso de mentira, que nos ha dicho muchas veces, hemos hablado en muchos programas del teléfono roto, etcétera. Lo vemos muy claro. Rufus nos pone un ejemplo claro, que es cuando, no sé si os acordáis, cuando están en la taberna y cuentan historias de Quoth, que dicen que mató un demonio de fuego para salvar a una princesa, que es cuando salva a Fela del incendio. Cosas así parecidas, ¿no? Reconocemos las historias reales, pero contadas por los aldeanos, están muy transgiversadas. Y de hecho, Quoth hace probar de su propia medicina cronista y se inventa la historia de cronista con la espada de papel que apunta a un nombre, etcétera. Y ya el viejo Coppen se dice, sí, ya me acuerdo, tal, y el tío empieza a inventarse una historia al momento. O sea, vemos cómo funcionan las historias. Rufus en este universo nos está explicando cómo funcionan las historias, ¿no? Y lo fácil que es propagar una mentira o cómo se transgiversa, ¿no? Nos ha puesto muchos ejemplos sobre Quoth cuando mata a la falsa Trup, cómo llega la historia distorsionada. Él mismo quiere adelantarse al Maer para que no se deforme mucho. O lo de Felurian. Él mismo inventa rumores en la universidad que luego se propagan y se exageran.
bueno, vemos ese ejemplo constantemente, ¿no? Historias que no son verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando le atracan y Debbie había oído que invoca al rayo y al fuego y nada de eso. Entonces, enseguida se exagera, cada uno mete su granito de arena, etcétera. Imaginaos, la historia que vamos a leer hoy tiene 5.000 años. O sea, imaginaos lo que puede haberse transgiversado y además está contada parcialmente, ¿no? Sobre de punto de vista, me refiero, y de texto. Está solo un trozo de la historia y desde un punto de vista concreto que ya analizaremos quién podría ser o dónde puede venir Scarpi, ¿no? Y todo esto lo hago a poner en contexto de lo que vamos, porque muchas veces análisis de esta historia, pero si no se contextualiza toda esta información, se da por cierto algunas cosas y no tiene por qué serlo. Así que no sé cómo lo veis, no sé si qué pensáis, ¿no? O sea, estamos ante una historia bastante engañosa, ¿no? Entre comillas. ¿Qué opináis? Realmente, en esta historia, la primera que vemos así, que se cuenta toda la historia del Andre, la primera que escucha Cod, y ahora sí se la cree con toda entera. No se la cuestiona ni hace nada más. Luego la de Dena, como ya conoce la que cuenta Scarpi, sí que se la cuestiona. Pero en esta primera se la traga, digamos, enterita. Y no sé muy bien por qué motivo, siendo como es él desconfiado y más adelante que investiga las cosas, esta, no sé si es porque la historia está muy bien contada, porque a él le cuadra y cuando una historia te encaja, la das por verdadera, pero es eso, él la da por buena de principio a fin. Sí, seguramente sea por eso, porque todos tenemos unas ciertas estructuras de cómo tiene que ser la realidad, ¿no? Y cuando una historia encaja en esa estructura sencilla, inconscientemente es más fácil darla por buena, ¿no? Por eso luego se nos hace tan difícil asumir cuando una historia tiene un final, pues no sé, tiene un final trágico, o de pronto una historia da un giro y cambia de personajes principales. Eso nos choca, ¿no? Tenemos la mente preparada para reconocer ciertos patrones, ¿no? Y supongo que es por esto, ¿no? Que le pareció, que no lo puso en duda, ¿no? La primera vez. De hecho, él lo veremos en el capítulo 27, le da, bueno, no sé, crédito a esta historia porque él ha visto a Lord Haliax junto al cuerpo de sus padres, ¿no? Y con la cara en sombras. Entonces, él enlaza una realidad que él ha visto con sus propios ojos con la historia de Sélitos. Y entonces la da por buena, yo creo que en ese momento, porque dice, joder, yo vi esto y me cuentan esto, pues tiene que ser, ¿no? Pero Scarpi te está diciendo el mismo, que no todas las historias son verdad. Y luego el propio Quoth dice que todas las historias mienten, que no te creas todas las historias que te cuenten, y que Scarpi es un propagador de rumores. Es decir, que esto lo dice Quoth en el presente. Así que es probable que se la coma con patatas en su día y que Pero haya vaya aprendido. Claro, lo haya aprendido luego, que igual esté persiguiendo a la gente equivocada toda su vida, ¿no? Eso lo veremos, lo analizaremos también cuando lleguemos a desarrollemos bien Dena y todas las historias paralelas que tienen, ¿no? Que parece que cada uno son dos caras de la misma moneda, tienen muchos paralelismos y tienen aliados antagónicos y para ellos los malos son los otros, ¿no? Y entonces, claro, cuando lo vives así lo das por bueno, pero igual no tiene ni idea realmente de quién es ni quién es Scarpi tampoco. O sea, que al final, bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Yo solo quería contextualizar y por último, antes de empezar ya con el capítulo definitivamente, tener claro que Rufus ha dicho muchas veces que la guerra de la creación, los dos bandos, es decir, cuando hablemos de enemigos, etcétera, los dos bandos que hay, y vamos a intentar ver cuál es cuál, porque aquí no nos lo aclara Scarpi, no nos lo aclara en ningún momento, pero Rufus sí, los dos bandos son nominadores versus modeladores. ¿Vale? Esos son los dos bandos. Vamos a intentar poner quién es quién. Pero que sepamos que esta historia habla de la guerra de creación, que es modeladores versus nominadores, ¿no? ¿Y quién son cada uno? Pues nos lo explica Felurian, una vez más, ¿no? Vamos a tirar mucho de Felurian. En el capítulo 102, la luna en constante movimiento del temor del hombre sabio, que no voy a leer entero ni mucho menos, y cuando lleguemos a ese capítulo lo haremos largo y tendido porque hay más que sacar, pero para que sepamos quién son los modeladores, cuando
Cuando Quoth ve la luna y se sorprende, enfata, porque las estrellas son diferentes y piensa que el cielo entero era diferente, y le dice Quoth a Felurian que una vez le contaron una historia sobre un hombre que robó la luna, ¿no? Y entonces Felurian adopta una expresión solemne y soltó de sus dedos, de los míos, y me miró la piedra que tenía en la mano. Dice, eso supuso el fin de todo, suspiró. Hasta que él robó la luna, había alguna esperanza de paz. Me impresionó la crudeza de sus palabras. ¿Cómo dices? Dijo aturdido, ¿no? Él robó la luna. Me miró dando la cabeza intrigada. ¿Me has dicho que lo sabías? He dicho que me habían contado una historia, aclaré, pero que una historia absurda, no una historia verídica. Aquí habla de la historia de Jacques y la luna, que ya llegaremos, ¿vale? Iba a decir un cuento de hadas, ¿no? Y Felurian se ríe y dice, ¿pero es verdad que robó la luna? Pregunta Quoth. ¿Eso no es una fantasía? Y Felurian me miró con el ceño ceñudo. Te lo estoy enseñando, dijo. Pero si es verdad de esa historia, estoy perdido. Te ruego que me la cuentes, ¿no? Dice Quoth. Dice, es una historia antigua y triste. Antigua lo dice Felurian, ¿eh? O sea, que es un ser inmortal. Y se quedó mirándome y dice que, bueno, y le explica así varias cosas. Y dice, mucho antes de que las ciudades de los hombres y antes de los hombres, antes de los fata, había quienes paseaban con los ojos abiertos. Sabían todos los nombres profundos de las cosas. Hizo una pausa y me miró. ¿Sabes qué significa eso? Cuando sabes el nombre de una cosa, tienes dominio sobre ella, contesté. Quoth siempre cagándolas, por cierto, a estas cosas. Y dice, no, replicó Felurian. Y me sorprendió el tono de reprimenda en su voz. El dominio no lo adquirían. Ellos tenían el conocimiento profundo de las cosas, no dominio. Nadar no es tener dominio sobre el agua. Comer una manzana no es tener dominio sobre la manzana. ¿Lo entiendes? Y Quoth no lo entendía, pero de todas formas asintió, ¿no? Por tirar para adelante. Dice, esos antiguos conocedores de nombres se paseaban libremente por el mundo. Conocían el zorro y conocían la liebre y conocían el espacio que los separa. Inspiró Ordon, soltó en un suspiro. Dice, entonces llegaron aquellos que veían una cosa y querían cambiarla. Eso es la Gran María, la magia de hacer que las cosas sean y la modelación. Ellos sí pensaban en términos de dominarla. Eran modeladores. Orgullosos soñadores, cuidado, que esto es un adjetivo que veremos siempre relacionado a la moderación, los soñadores, algo que sueñan algo y lo intentan llevar a cabo, ¿no? Hizo un ademán conciliatorio y dice, al principio no todo era malo, había maravillas. Los recuerdos se iluminaron en su rostro y me agarró por el brazo, emocionada. Una vez, sentada en los muros de Murela, que hoy veremos esa ciudad, por cierto, me comí un fruto de un árbol plateado. Brillaba y en la oscuridad podías distinguir en la boca, los ojos y en los ojos de todos los que le habían probado. Dice, ¿Murela está en fata? Dice, no. Y Felurian fruncia el ceño. Ya te lo he dicho, esto pasó antes. No había fata. Solo había un cielo, una luna, un mundo. Y él estaba en Murela. Y en él estaba Murela, el fruto y yo, comiéndomelo. Y mis ojos brillaban en la oscuridad. Dice, ¿cuánto tiempo ha pasado? Dice, mucho tiempo, mucho más del que pueda recoger cualquier libro de historia que yo haya visto o el que haya oído hablar, en el archivo antes de los ejemplares de historia de Caluptena que se remontaban a 2 milenios. Y en ninguno aparecía ninguna referencia de las cosas que hablaba Felurian, ¿no? Y entonces dice Felurian, la fruta solo fue al principio, los primeros pasos inseguros de un niño. Se volvieron más atrevidos, más valientes, más salvajes. Los antiguos conocedores dijeron, basta. Pero los modeladores se negaron, se pelearon y lucharon. Y prohibieron a los modeladores. Rechazaban esa clase de dominio. Sus ojos se centellaban, pero suspiró. ¿Qué cosas hicieron? Y luego se sorprende, ¿no? Porque habla de Felurian, que está haciendo un shaed cosiendo rayos de luna, ¿no? Y entonces cuando dice, ¿qué hicieron? Felurian serio dice, el reino de los fata. Labrado según sus deseos. El más grande de todos lo bordó en una tela, un lugar donde podían hacer lo que desearan. Y cuando terminaron todo el trabajo, cada modelador forjó una estrella para llenar aquel cielo nuevo y vacío. Entonces sí hubo 2 mundos, 2 cielos y 2 juegos de estrellas. Pero una luna, redonda y entera en el cielo mortal. Entonces, uno de los modeladores era más grande que los demás, a él no le parecía suficiente hacer una estrella y él impuso su voluntad por el mundo y la arrancó de su casa, a la luna.
Y ese fue el momento crucial. Los antiguos conocedores comprendieron que hablando no con Selvian dieron a los modeladores, él robó la luna y entonces llegó la guerra, ¿no? Entonces cuando él pregunta quién, dice quién, tal, ¿no? Entonces él dice que no va a hablar de él, ¿vale? No se pueden decir nombres y no hablaré de aquel, ¿no? Aunque esté encerrado tras las puertas de piedra. Es decir, este modelador tan grande, el más grande de todos, que intenta robar la luna, está encerrado en las puertas de piedra ahora mismo, pero Felibren ni siquiera lo quiere nombrar, ¿vale? Dice, ese modelador del ojo oscuro y cambiante estiró la mano hacia el negro firmamento, arrancó la luna, pero no consiguió que se quedase. Por eso, ahora ya se mueve entre el mundo fata y el perecedero. ¿De acuerdo? Es decir, que ese modelador de ojo cambiante robó la luna y empezó la guerra de creación. Y aquí está todo el contexto que habría que aportar antes del programa, de que los nombres son diferentes, que las historias mienten. Nos lo confirma Quoth, que Scarpi es un probador de rumores, que Scarpi dice que la historia es más o menos verdad, pero que no todo es verdad, y que Rufus bebe de la mitología nuestra que va cambiando según la cultura. Pero los dioses son lo mismo, con otros nombres y otras hazañas, pero más o menos. Entonces, por eso tienen todos una raíz parecida, pero son distintos, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto y sabiendo que son modeladores versus nominadores y sabiendo que según la versión de Dena, Lanre es el bueno y Seritos es el malo, yo creo que estamos preparados para empezar el programa de hoy. Si queréis, antes de hacer un poco de debate sobre esto, sobre lo que he dicho hasta ahora y poner todo el contexto encima de la mesa y ya empezamos, comentad y qué opináis. A ver, y ya le empezamos el capítulo. ¿Qué pensáis? Hay un par de detalles que realmente no me acordaba de lo que has dicho y son semillas muy importantes para más adelante, la verdad. De la historia que explica Felurian, que ahora tampoco vamos a explicar, pero que todas las historias están bastante conectadas y más de lo que recordaba. ¿Como cuáles? ¿Cuál te llama la atención? Así de pronto, una mente no tan dormida como la tuya. El ojo, ¿no? ¿Has dicho? El ojo No, cambiante, ¿eh? no los Esa es ojos, buena. sino el El ojo. ojo. Sí, sí. Por eso, Ya estás pensando en alguien, ¿no? sí, correcto. El ojo, un solo ojo, ¿no? Sí. Y el Bueno, más, ahora lo veremos seguramente. seguramente sí. Y no sé si cronista algún comentario sobre todo esto. Bueno, está claro que en este mundo los cuentos de hadas, las historias, pues tienen una base real, ¿no? De acontecimientos reales, pero que al paso de los milenios, pues está difícil destilar realmente qué parte es realidad y qué parte pues es estos añadidos, ¿no? Que se han ido haciendo interesados. Entonces, bueno, pues es muy interesante que podamos lucubrar un poquito a ver qué conseguimos destilar. Que nadie se alarme porque, aunque hoy hagamos el capítulo 26 del Lanre y Sélitos, volveremos a él muchas veces cuando hablemos del TAE, cuando hablemos de la versión de los ADEM. O sea, volveremos. Hoy haremos todas las teorías sobre lo que dice Scarpi, sobre esas palabras, bueno, más que teorías, elucubraciones, ¿no? Cuando tuvo comentarios o ideas, pero que no quedará ya aparcado para siempre, porque la guerra de la creación, como no está resuelta ni la vamos a resolver nosotros, desde luego, da mucho juego. Y más adelante habrá otros capítulos en los que volvamos a estos capítulos, igual que voy hacia el futuro, ¿no? Para poner contexto, volveremos atrás para comparar nuevas historias y contrastar, ¿no? Eso lo haremos muy a menudo. Es decir, que es un tema que hoy abrimos el melón, pero ya no vamos a abandonar en todo el podcast. Y siempre que haya temas grandes, así, pues bueno, pues tendremos a Manet con nosotros para que nos ayude. Como buen maestro archivero, ¿no? Entonces, bueno, sin más, si queréis, vamos a empezar ya el capítulo 26. Antes de entrar directamente a la historia de Scarpi, pasan algunas cosas que a mí sí me gustaría comentar brevemente, porque, bueno, nos gusta, como bien sabes, gente, fijarnos en todos los detalles, y está claro que todo el jugo está en la historia de Scarpi, pero, bueno, hay cosas, ¿no? Interesantes.